Saludamos en buenas horas a Ana Joyanes, ella es portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, bien, yo ya empiezo ya también a notar un poquito el fresco porque yo soy de los que también desde que baja un poco la temperatura, suelo tener la temperatura bastante baja, ya enseguida llega el estornudo y con el estornudo llega un poco el temor de caeré de gripe, cogeré el COVID. ¿Cuándo empezamos a ver que todo esto se convierte ya en algo, digamos, que preocupa, ¿no?, a los médicos de atención primaria de Canarias? Cuando ya hay mucha intensidad de visitas por estos dos motivos. Bueno, el COVID, debo decir que está todo el año con nosotros. Últimamente está un poquito más fuerte, probablemente porque se ha bajado la guardia en cuanto a la prevención de los casos, personas que están enfermas que dejan de usar mascarillas, volvemos otra vez a tener, bueno, lógicamente mucha interacción social. Pero la gripe sí que se espera que empiece a partir de ahora. Cuando empieza ya el frío es cuando el virus de la gripe empieza a hacer su estrago. En Canarias suele ser un poquito más tarde que en el resto de la península, y su pico suele aparecer sobre diciembre, enero, pero sí que hemos empezado a notar ya que hay personas que tienen síntomas gripales. No es lo mismo la gripe que un catarro o que un cuadro gripal, que muchas veces se confunde y eso hace que muchas personas incluso rechacen pues, la vacunación o piensen que se han cogido muchas gripes a lo largo de su año. No, no, cuando se coge la gripe es una cosa más seria. Claro, todavía yo creo que a día de hoy es curioso que no sepamos diferenciar lo que es un catarro o un catarrón, ¿no? Cuando dices tú lo que he cogido bien fuerte, a una gripe o a tener COVID, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer una diferenciación clara con algún aspecto que sea importante en cada una de las situaciones? Bueno, el COVID está ahora comportándose un poco como de tapadillo, ¿no? Hay muchos casos de COVID que no son tan alarmantes, ni son tan importantes, ni tan intensos como lo eran en el pasado, y puede confundirse fácilmente con cualquier otro tipo de resfriado o de infección viral. Pero sí que hay que tener en cuenta que el COVID puede ser de alarma cuando hay fiebre elevada, cuando hay falta de aire, cuando uno está un poco más mareado, porque falta el aire precisamente, cuando tiene dolor en el pecho. O sea, cuando hay síntomas de esa naturaleza hay que estar sobre aviso de si puede ser un COVID, porque Claro. puede ser algo importante. La gripe tiene unos signos bastante claros y es fiebre elevada, no hay gripe, y hablo de gripe con mayúsculas, de la auténtica, sin fiebre elevada, el tener mal cuerpo no, tiene que ser por ejemplo, por encima de 38 grados, por ejemplo, en tener dolores musculares generalizados, intensos, puede haber mucho dolor de cabeza, puede haber mucho quebrantamiento general, dolor de garganta, pero sobre todo ese malestar y esa fiebre elevada y esos dolores los que te hacen pensar más en una gripe que en un cuadro gripal, que en un catarro. Claro. Y luego el catarro, pues es ese enfriamiento que con un poco de abrigo y un caldito, pues a lo mejor en 2 días se te va, ¿no? Efectivamente, bueno, siempre se dice que un catarro es 7 días con médico y una semana sin médico, es decir, se va solo, no hay que poner nada más que cuidados generales, tomarte un antitérmico si tienes pues febrícula o si tienes malestar general, el caldito es maravilloso, Ah. un poquito de calor, reposar en la medida de lo posible. Y sobre todo, bueno, pues tener mucho cuidado en no contagiarlo a otras personas, sobre todo a las personas que son más vulnerables, que eso sí que puede ser grave. Efectivamente. Bueno, ¿están preparados los médicos de atención primaria, los profesionales de atención primaria, a este incremento de visitas que vamos a empezar a ver? ¿Cómo se va a desarrollar estos meses que tenemos a posteriori? Porque siempre vemos que llegado el momento, pues hay saturación de todo tipo. Pues como siempre, dándolo todo y, y estando en precario. Eso es algo que no cambia a lo largo del tiempo y debería cambiar porque se prevé. Son situaciones igual que las vacaciones de verano, las vacaciones de Semana Santa se prevén, se pueden prever. Los picos epidémicos de gripe o de infecciones respiratorias agudas se pueden prever. Siempre andamos en la cuerda floja, siempre estamos en precario de no hay sustitutos, no hay suficiente, y además nosotros también nos enfermamos.
somos personas de entrada como el resto, pero es que además estamos expuestos a mucho más posibilidades de infección, porque si nos vienen pacientes que están ya con el virus y no se están protegiendo, pues probablemente nosotros terminaremos también enfermando. Entonces, esto es algo que la administración debería tener siempre en cuenta, que va a venir un pico y que vamos a tener que estar reforzados. Vamos a tener que estar reforzados en personal y a lo mejor no tenemos que hacer tantas otras actividades como se nos exigen, como se nos piden y que nos están sobrecargando además. Aprovecho, si me dan Sí, la claro. oportunidad, para decir que no solamente hay actividades que deberíamos obviar en estos momentos de pico, sino que también hay muchas actividades que son burocráticas, que son derivadas de otras especialidades, que no nos competen, pero que están sobre nuestras espaldas y que nos cargan día a día de un trabajo que además no le da ningún valor al paciente. Con lo cual, nosotros estamos más sobrecargados, tenemos menos tiempo para dedicar y es algo que se debería abordar ya de una vez por todas. Todas estas gestiones derivadas, todas estas burocracias que no nos sirven de mucho, deberían abordarse ya de una vez. ¿En qué se basa esa burocracia? ¿A qué se refiere Ana Joyanes cuando dice bueno, que todo eso nos ocupa tiempo? Un caso concreto o un Por ejemplo al respecto. ejemplo, el hacer el formulario para que se derive a una persona con ambulancia a determinados servicios hospitalarios o de Vale. consulta especializada, por ejemplo, hacer revisiones para inspección con una serie de visados que podría hacer otro profesional. Vale. Por ejemplo, hacer numerosos informes para las bajas laborales que no sabemos exactamente si lo revisan o no lo revisan, pero que nos lo piden sistemáticamente una vez, otra vez, otra vez, y que es un trabajo extra. Eh, Eso, por ejemplo. Luego también está el problema de la intercomunicación que tenemos, que necesitamos ya que los programas informáticos, la historia clínica, esté interrelacionada la hospitalaria con la de primaria. Seguimos teniendo que teclear muchas veces a mano los informes, eso no puede ser. Claro, todo eso les quita un tiempo precioso y en algunas ocasiones yo no sé si incluso, como hemos hablado también con otros profesionales, les obliga a hacer más horas que entiendo que a lo mejor no están recogidas dentro de su salario, ¿no? O lo que tienen pactado. No sé hasta qué punto todo esto se está cumpliendo o se está incumpliendo, si hay trabajo de más que hay que hacer. Evidentemente, nosotros podemos hacer una cosa, o recortar el tiempo de atención al paciente o alargar nuestro tiempo de trabajo. No hay más. Claro, claro. También entiendo que el paciente se puede quejar, ¿no? Porque para algo que quieren contarte, sin más algún problema, ¿no? Que con 4 minutos no da, todo ese tiempo que luego se va a emplear en burocracia siempre va a ser peor porque es en detrimento del paciente, ¿no? Que no va a recibir ese trato porque sabes que luego al final, entre una cosa y otra, no va a haber tiempo de todo. Evidentemente, la gran mayoría lo que hacemos es que alargamos. Claro. Y bueno, también el paciente se queja cuando tiene una hora y tiene que entrar más tarde. Yo eso lo puedo comprender. Luego ya una vez dentro de consulta ya la cosa es diferente, cuando ya está sentado. Claro. Pero no debiera ser así, no debiera ser así. Además, no es solamente ya el hecho de alargarte en el tiempo o tener menos tiempo, es también la carga física y psíquica. Nosotros no somos máquinas y necesitamos un tiempo para poder reflexionar, para poder hacer las cosas pues, bien y de la forma más adecuada para nuestro paciente. Y nosotros lo que reclamamos siempre, tener ese tiempo adecuado para el paciente, poder verlo con la calidad que se merecen. Bueno, sin duda la verdad que son problemas, ¿no? Que siguen viéndose año tras año. ¿Tienen oportunidad o han tenido oportunidad de reclamar a la Consejería de Sanidad que todo esto cambie? Que aunque sea en estos momentos pico, en estos momentos de máxima intensidad, ustedes tengan refuerzo de plantillas, un poco más de descanso o algo que no les obligue a sudar la gota gorda. Bueno, nosotros tenemos reuniones periódicas a nivel de nuestra asociación de AMACCAN, eh, a veces con la consejería, a veces con la gerencia de atención primaria. En concreto, en Tenerife tenemos reuniones periódicas ya fijadas con la gerencia de atención primaria y con otras sociedades, con el sindicato médico, para poder intentar mejorar esta situación y ver un poquito de luz al final del túnel. Lo reclamamos, no tenemos la respuesta que entendemos que debiéramos tener siempre, pero por lo menos seguimos siempre ahí al pie del cañón luchando y pidiendo pues que
que se pongan los medios para que nuestra especialidad pueda trabajar como debe trabajar, para que no se vaya la gente a otros países, a otras comunidades, porque no se puede trabajar con un mínimo de calidad y de estabilidad. Seguimos ahí siempre en la lucha y bueno, debo decir que por ahora pues alguna cosita hemos conseguido. No cabe duda de que antes las listas de pacientes en un día eran interminables, ahora las tenemos más acotadas, pero sí que necesitamos seguir mejorando. Y en momentos como estos, en momentos epidémicos, deberíamos tener pues un refuerzo que no vemos. Siempre vemos cuando hay, en el Parlamento se presenta, bueno, la lista de espera de operaciones quirúrgicas, tiene tantos días, etcétera, etcétera. Si alguien llama ahora a atención primaria para pedir cita, ¿cuánto se está tardando en dar una cita aproximadamente? Depende mucho del centro, pero la media está en 5 o 7 días, más o menos. Hay centros y médicos que tienen a lo mejor la lista de espera al día, el mismo día siguiente puede ser, y hay otros que tienen bastante más. Claro. Pero una media de 7 días es lo que está haciendo. No debería ser así, deberíamos poder tener cita pues, de un día para otro. Bueno, todo esto se conseguiría por lo mismo, con refuerzo, con organización, con quitarnos muchas tareas que nos cogen huecos también de pacientes. Y bueno, es suma y sigue. Sí, al final está claro que, bueno, que son años pidiendo, ¿no? Digamos, situaciones similares, dependiendo del gobierno que esté, parece que es como algo recurrente, pero yo no sé por qué, bueno, siempre cuesta en estos puntos clave tener en condiciones, ¿no?, el servicio de atención médica, que es lo que, bueno, todo el mundo desearíamos, ¿no? Pero bueno, luego por otro lado ayer veíamos que se prevé una huelga de médicos canarios, en este caso estamos hablando del sindicato SENCA. No sé si ustedes se suman a esta huelga, a este paro o no, porque estamos hablando de, quieren acabar con la temporalidad, y yo no sé si ustedes también estarían dispuestos a sumarse a esta huelga, forman parte de estos paros que se prevén, que ayer se manifestaban o en este caso convocaban. En estos momentos nosotros no estamos teniendo esos contactos, no podría contestar, no Vale. sé si de aquí en un futuro los tendremos y nos sumaremos o no, pero en estos momentos no lo hemos tenido. Bueno, por otro lado, hay una cosa que también sí me gustaría preguntarle a Ana Joyanes, y es todos los problemas que estamos hablando, ¿no? De gripe, de COVID, etcétera, etcétera, pues bueno, podrían tener, entre comillas, una solución, ¿no? Con una vacuna, ¿no? Con una buena atención, preparándonos, ¿no?, para lo que está por venir, incluso con la mascarilla, pero luego hay otros problemas que quizá a lo mejor necesitan de más tiempo, y cuando ustedes reciben a alguien que tiene un problema, pues, de salud mental, ¿cómo lo gestionan? Porque estamos hablando de una persona que a lo mejor necesita un poco más de tiempo para intentar, pues no sé, que se le encuentre una solución y ser escuchada. ¿Cómo se gestiona todo esto? Igual que siempre, con buena voluntad y haciendo lo que podemos por nuestro paciente. Es cierto que necesitan más tiempo y habitualmente se les da. No, se pueden imaginar cuando decimos que tenemos 7 minutos por paciente, 10 minutos por paciente, que estamos con el reloj. No, es una media que nunca se cumple. Es muy raro que se cumpla, estamos solo 10 minutos con cada paciente, pero que cuando un paciente lo necesita, se lo damos. Y los pacientes que tienen problemas de salud mental necesitan no solo más tiempo, sino a veces también una cierta preparación que muchas veces no tenemos y necesitaríamos tener, y tendríamos por eso que tener un profesional que sí que sea especialista en eso y que nos ayude. De ahí que desde Amacán estemos pidiendo que se amplíe el número de psicólogos de atención primaria, que ya hay algunos en el centro, porque nos dan un apoyo, sobre todo apoyan a nuestros pacientes, que es lo importante. Nosotros al final lo que queremos es que nuestros pacientes estén bien atendidos. Nosotros llegamos hasta un punto y luego hay que derivar hacia otro. Los psicólogos en atención primaria son una pieza clave en donde están haciendo una labor magnífica, pues queremos que sigan aumentando ese número. También nos gustaría que hubiera mucha mayor interrelación y más facilidad para estar en contacto con las unidades de salud mental, psicólogos y psiquiatras. Pero ya con la figura del psicólogo de atención primaria ya es algo que es un avance que tiene que seguir desarrollándose. Y bueno, Eh, también la formación nuestra, claro. claro, no, iba a decir que precisamente si ustedes piden, ¿no?, desde
desde AMAPCAN, mayor número de psicólogos es porque a lo mejor han detectado un incremento de este tipo de consultas. ¿Han notado que se ha incrementado con el paso de los meses o no sé si desde un tiempo determinado ahora pues van más personas que no pueden dormir, que dicen, bueno, es que me voy a quedar sin casa, no encuentro trabajo, todos estos problemas que pueden derivar en la salud mental? Sí, sí. Del COVID en adelante hemos detectado un montón de problemas de salud mental que antes no teníamos. La ansiedad es algo que está a la orden del día para jóvenes, para mayores, para todos, pero sobre todo los jóvenes en edad de trabajo, laboral, es impresionante. Incluso los adolescentes, estamos viendo adolescentes que no saben cómo gestionar sus problemas. Bueno, esto es algo serio. Cada día tenemos más problemas de salud mental, con lo cual necesitamos más apoyo, por supuesto. Y también entiendo que esos jóvenes, pues a lo mejor no sé si recurren pues no sé, alguna salida, psicofármacos. ¿Cuál es la salida para los jóvenes cuando llegan y no saben gestionar algo como esto que estamos viendo que a ellos les está afectando también de una manera bastante radical, ¿no? El ver que no tienen un futuro, que no tienen una posibilidad de vivienda y ni siquiera un trabajo digno, a lo mejor acorde a lo que están estudiando, que es como decir, ¿para qué estudio y para qué voy a trabajar si luego al final no voy a hacer nada? Bueno, evidentemente tendrían que tener un apoyo psicológico. Si buscan otras salidas por su cuenta, eso también nosotros lo abordamos. Me explico, si hay un consumo excesivo de psicofármacos o si hay un consumo de drogas, también nosotros intentamos abordar ese problema de forma sistemática, pues, dando consejo, derivando a las unidades de atención a drogodependencia en el momento que lo detectemos y que el paciente esté dispuesto a hacerlo. Es todo un compendio general para poder abordar un problema tan importante como puede ser la salud mental. Bueno, está claro que es algo muy delicado que entiendo que, como bien dice Ana Joyanes, pues bueno, necesita de muchos más profesionales que les apoyen en su día a día. Y para ir terminando, siempre vemos pues que hay dudas, ¿no? De esa persona. Dice, hombre, no sé si ir a atención primaria, pero como me dan para una semana, me voy a urgencias. Se saturan los servicios de urgencias y entramos en ese bucle infinito que yo creo que ya hemos hablado en varias ocasiones. ¿Qué hacer al respecto? Sinceramente, como no sea un lanzallamas, no lo sé. Porque, porque esto es, como bien has dicho, es un bucle infinito. Sí. Vamos a ver, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante y es que está fallando la educación sanitaria a nivel global. Pienso que a nivel institucional debería haber una campaña sanitaria, de educación sanitaria, pues para que se sepa cuándo hay que acudir a cada sitio y para saber también cuándo no es necesario acudir a ninguna parte, porque un catarro, ya que estamos hablando de catarros, de gripe y de todo esto, un catarro se cura, como bien he dicho antes, una semana con médico, 7 días sin médico. Es cuestión de tomar un antitérmico si hace falta, medidas generales y se acabó. Y si tienes síntomas alarmantes, pues falta de respiración, una tos que no se va, expectoración verde, etcétera, etcétera, entonces sí se acude al médico. Y a ser posible al de atención primaria. Claro, A ser posible, evidentemente, según la gravedad que tenga. ¿Vale? sí. Pero esto está fallando desde la base. Nosotros ya no tenemos ese tiempo que deberíamos dedicar para la educación sanitaria, pero es que además las instituciones deberían hacerlo de forma generalizada y de forma continua. Yo siempre recuerdo un año que hubo una campaña de la gripe, de la vacunación antigripal, en que el que promocionaba la campaña era Pepe Benavente. Ah, Bueno, ese año hubo un boom de gente que quiso vacunarse, porque Pepe Benavente, que es una persona conocida, reconocida, tal, dijo que había que vacunarse de la gripe. claro. Bueno, ¿por qué no se hacen cosas así todos los años? ¿Por qué no se hace algo que llame la atención, algo que vaya imbuyendo en la mente de las personas cuáles son las características de las enfermedades cuando son graves, cuando no son graves, cuándo puedo hacer un tratamiento en casa, qué puedo hacer para mejorar mi salud? Por ejemplo, ¿por qué no hay una campaña
llamativa para que se vacunen ahora de la gripe y del COVID. Ujú, Porque ahora estamos en plena campaña de vacunación y claro. la gente mucho, no, porque es que luego me da una gripe. No, 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 no tengo una gripe, puede tener un efecto secundario, puede ser una casualidad de que no te haya, pero no, no, hay que vacunarse porque puede evitar una neumonía, porque puede evitar una muerte. Mm, No, no olvidemos que la gripe y el COVID, los dos, matan. claro. Eh, claro, claro, por eso se vacuna a las personas vulnerables. Bueno, pues desde las instituciones debería haber campañas siempre, continuas y además que fueran llamando la atención, porque Mm. si es una cosa que es siempre lo mismo, al final no le hacemos caso. Sí, exacto, sí. Si vemos la típica imagen, ¿no? De la aguja pinchando vacúnate, pues a lo mejor dices, bueno, con esto no llego a un lado. Si llega un referente importante que diga, oye, que mueve jóvenes por un lado o que mueve personas de otra edad por otro, que dice, oye, yo me vacuno porque si no, no puedo dar conciertos, por ejemplo, y dices, ah, pues mira, me voy a vacunar yo también, porque a lo mejor no puedo ir a clase o no puedo irme por ahí de fiesta, no sé. Podría ser, como bien dice Ana Joyanes, pues una alternativa. Sin duda, la verdad que está bien pensado y sobre todo, como acaba de decir, con ese resultado positivo que ya vieron en su momento con Pepe Benavente. Para acabar, una penúltima pregunta. Atención telefónica, ¿está funcionando esas consultas telefónicas? Bueno, 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 bueno. Me acabas de tocar un punto sensible. Las consultas telefónicas funcionan muy bien cuando se utilizan bien. Y las consultas telefónicas deben ser libres bajo nuestro punto de vista. Por lo menos en Tenerife, no puedo decir en el resto de las islas porque creo que hay diferencias, tenemos limitado el número de consultas telefónicas que pueden pedir los pacientes por día. Esto es un error muy grave, porque nosotros la atención telefónica la podemos hacer exactamente igual de buena que la presencial, siempre y cuando sea la adecuada. Evidentemente, si me cogen cita telefónica para decir es que tengo un bulto, Claro. no, el bulto hay que verlo, hay que explorar, ¿no? Pero a lo mejor puede ser una cita telefónica para ver los resultados de una analítica. Claro. Eso es lo más habitual, ¿no? Bueno, pues hay personas que tienen que venir al centro solamente para ver esos resultados, perdiendo de trabajar, perdiendo el tiempo, tal, cuando pudieran hacerlo. La atención telefónica ha sido un avance importantísimo bajo mi punto de vista. No solamente lo fue en el COVID, sino ahora. Ahora podemos controlar a personas que, bueno, ¿cómo va? Se puede contar cómo va. Pues, por ejemplo, habíamos hablado de la salud mental. Eh, Claro. Pacientes que tengan por su ansiedad o que tengan una depresión, puedes controlar muy bien llamándolos y hablando con ellos perfectamente. Entonces, pedimos que se flexibilice esta posibilidad de pedir cita telefónica, que sea el paciente el que decida cómo quiere hacerlo. Si no pedimos más, ni obligarlo a que lo haga, ni Claro. pedírselo. O sea que si yo llamo, por ejemplo, ¿no? En Tenerife y son 5 las que permiten, si ya voy a hacer la sexta, me dicen, no, hoy no, mañana. No, dentro de 15 días. Ah, vale. Ojo, mis pacientes, porque yo he tenido costumbre de hacer citas telefónicas desde antes de que se implementara esto, Mm, y muchos estaban acostumbrados a llamarme o que yo los llamara. claro. Y entonces me vienen y me dicen, es que doctora, he tenido que venir porque no tiene cita telefónica hasta dentro de 20 días. En cambio, para venir aquí me la daban para mañana. Claro. Entonces eso no puede ser, eso no puede Claro. ser. Sí, porque facilita, e incluso, fíjate, reduce la huella de carbono, ¿no? Que tanto hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, porque son personas que no tienen que Efectivamente. moverse y encima, pues es un tiempo precioso para unos y para otros que ni se desesperan ni se cansan por estar esperando, saben que la llamada llega, lo coges y se acabó. Bueno, y encima también con la posibilidad de a día de hoy, en un futuro no muy lejano, de hacer videollamadas, que también incluso se puede ver a lo mejor la persona en un momento dado, el aspecto que tiene, si se encuentra bien o no, bueno, con todos los adelantos que hay, yo creo que posibilidades también hay, pero bueno, lo hablaremos en un futuro si Ana Joyanes pues también nos permite charlar con ella un ratito en este momento directo de Yo la Asociación de encantada. Médicos de Atención Primaria de Canarias. Les deseamos mucha suerte, gracias por todo lo que hacen, que no me cansaré de decirlo porque siempre nos quejamos cuando hay algún problema, pero cuando las cosas salen bien, nos olvidamos de dar las gracias. Hay que ser agradecidos porque estoy seguro de que todos aquellos que se dedican a esto lo hacen con todo el amor del mundo y desde aquí, pues bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, buen día.